Relatos de autoridad. R. 263. He aquí un cuento del místico de Calcuta Ramakrishna. Érase una vez un rey al que un sacerdote solía leerle todos los días el Bhagavad Gita. A continuación, el sacerdote le explicaba el texto y decía: «Oh, rey, ¿has comprendido lo que he dicho?». Y el rey nunca respondía «sí» o «no», sino que se limitaba a decir: «Más vale que primero lo hayas comprendido tú». Lo cual afligía siempre al pobre sacerdote, que se había pasado horas preparando su lección diaria para el rey y era consciente de que sus explicaciones eran perfectamente lúcidas y claras. Pero el sacerdote era un sincero buscador de la verdad. Y un día, mientras se hallaba meditando, comprendió de pronto el carácter ilusorio, la realidad relativa, de todas las cosas: casa, familia, riquezas, amigos, honor, reputación y todo lo demás. Y lo vio con tal claridad que en su corazón se apagó todo deseo de semejantes cosas. Entonces decidió dejar su patria y emprender una existencia de asceta errante. Y antes de marcharse envió al rey el siguiente mensaje: «Oh, rey, al fin he comprendido». R. 264. La mujer se encontraba aquejada de un grave resfriado, y nada de cuanto le recetaba el médico parecía poder aliviarla. «¿No puede usted hacer nada para curarme, doctor?», le preguntó un día completamente frustrada. «Tengo una idea», dijo el médico. «Váyase a su casa, tome una ducha, antes de secarse, quédese usted desnuda en medio de una corriente de aire». «¿Y con eso me curaré?», preguntó ella, llena de asombro. «No, pero agarrará usted una neumonía». «¿Y eso sí puedo curarlo?». ¿No te ha ocurrido nunca que tu gurú te haya ofrecido el remedio para un mal que él mismo ha ocasionado? R. 265. Gracias a Dios, se nos ocurrió llevar una mula para la excursión, porque, cuando uno de los chicos tuvo un accidente, usamos la mula para traerlo. ¿Y qué accidente tuvo? La mula le pegó una coz. ¿Puedes recomendarme a un buen médico? Te sugiero que vayas a ver al doctor Chon. Él me salvó la vida. ¿Cómo fue eso? Verás, yo ya tenía la grave enfermedad que ahora padezco, y fui a ver al doctor Chin, tomé la medicina que él me recetó y me sentí peor. De modo que fui a ver al doctor Chan, tomé también su medicina y me puse a morir. Por último, fui a ver al doctor Chon. Y no estaba. R. 265a. El creer en la autoridad pone en peligro la capacidad de percepción. El médico se inclinó sobre el inmóvil paciente. A continuación, volvió a erguirse y dijo: «Siento tener que decirle, señora, que su marido ya no está con nosotros». Una tenue voz en tono de protesta salió de labios del difunto: «No. Todavía estoy vivo». «Cierra la boca», le dijo la mujer. «El doctor sabe más que tú». R. 265b. Un vecino acudió a Nasruddin a pedirle prestado su asno. «Lo siento, pero lo he alquilado», le dijo Nasruddin. En aquel momento, el animal comenzó a rebuznar en la cuadra. «Pero sí le estoy oyendo rebuznar», dijo el vecino. «Pero, bueno. ¿A quién vas a creer, al asno o a mí?» R. 266. El príncipe heredero era un verdadero zoquete, por lo que el rey contrató los servicios de un tutor especial, el cual comenzó sus lecciones explicando al príncipe el primer teorema de Euclides. «¿Está claro, Alteza?», le preguntó cuando hubo concluido. «No», respondió el príncipe. De modo que el tutor, armándose de paciencia, volvió a explicarle el teorema. «¿Ya ha quedado claro?». «No», volvió a responder el príncipe. Y una vez más lo intentó el tutor. Sin éxito. Al cabo de 10 intentos, el real zoquete seguía sin entender el teorema, y el pobre tutor no pudo contener sus lágrimas. «Créame, Alteza», le dijo entre sollozos, «este teorema es verdadero, y la forma en que se lo he demostrado es la única que hay». Al oír aquello, el príncipe se puso en pie y, haciendo una solemne inclinación, dijo: «Mi querido amigo, tengo una fe absoluta en lo que usted dice, de modo que, si usted me asegura que el teorema es verdadero, yo lo acepto incondicionalmente. Lo único que siento es que no me lo haya dicho usted antes. Si lo hubiera hecho, podríamos haber pasado al segundo teorema sin necesidad de perder tanto tiempo. De este modo tienes todas las respuestas correctas sin necesidad de saber geometría, exactamente igual que hay personas que, según ellas, poseen todas las creencias debidas sin necesidad de conocer a Dios. Decirle a la autoridad,
piensa por mí, por favor, que yo soy tonto, es como decir, bebe por mí, por favor, que tengo sed. R267. Dice Buda, los monjes y los sabios no han de aceptar mis palabras por respeto a mí, sino que deben analizarlas, del mismo modo que un orfebre analiza el oro a base de cortarlo, fundirlo, rasparlo y sacarle brillo. En un cine, un hombre muy alto se dirige a un niño que está sentado detrás de él. ¿Puedes ver la pantalla, pequeño? No. No te preocupes. Mírame y ríete siempre que yo lo haga. R268. Siendo el mariscal Ferdinand Foch el comandante en jefe de las fuerzas aliadas durante la Primera Guerra Mundial, su chauffeur, Pierre, era asiduamente solicitado por los periodistas para obtener de él información acerca de lo que pensaba el mariscal. Y siguieron haciéndolo una vez que la guerra hubo terminado. Pero Pierre nunca soltaba prenda. Un día, los periodistas asaltaron a Pierre cuando éste salía del cuartel general. Y mientras se arremolinaban en torno a él, el chauffeur dijo: «Hoy ha hablado el mariscal». «¿Y qué ha dicho?», le preguntaron ansiosos. «Ha dicho, Pierre, ¿cuándo crees tú que acabará la guerra?». La hija de un pastor protestante le preguntó a este de dónde sacaba las ideas para sus sermones. «De Dios», le respondió su padre. «Entonces, ¿por qué te veo siempre tachando lo que escribes?», le preguntó ella. Relatos de autoridad. R269. Marconi, el genio de la radio, había estado toda la noche en el laboratorio discutiendo con un amigo acerca de los complicados problemas de la comunicación inalámbrica. Cuando, por la mañana, salían del laboratorio, Marconi dijo de pronto: «Llevo toda la vida estudiando este asunto, pero hay algo acerca de la radio que, sencillamente, soy incapaz de comprender». «¿Que hay algo de la radio que tú no comprendes?», exclamó su amigo lleno de asombro. «¿Y qué es?». «¿Por qué funciona?», dijo Marconi. R270. Hace muchos años, un obispo de la costa este de los Estados Unidos se hallaba visitando una pequeña universidad religiosa de la costa oeste, alojándose en casa del rector de la universidad, un joven y progresista catedrático de física y química. Un día, el rector invitó a los miembros de su facultad a cenar con el obispo, para que pudieran beneficiarse del saber y la experiencia de éste. Después de la cena, la conversación se centró en torno al tema del milenio, del que el obispo aseguró que no podía tardar en llegar. Y una de las razones que adujo para ello era que ya se había descubierto todo en el terreno de la naturaleza y se habían hecho todos los inventos posibles. El rector, con toda cortesía, mostró su desacuerdo y dijo que, en su opinión, la humanidad se encontraba en los umbrales de una era de grandes descubrimientos. El obispo desafió al rector a que mencionara uno de ellos, y el rector dijo que tenía la esperanza de que en el plazo de 50 años, más o menos, los humanos podrían volar. Aquello le produjo al obispo un ataque de risa. «¡Qué tontería, mi querido amigo!», exclamó. «Si Dios hubiera querido que los humanos voláramos, nos habría dado alas. El volar está reservado a las aves y a los ángeles». El obispo se apellidaba Wright y tenía dos hijos llamados Orville y Wilbur, que fueron los inventores del aeroplano. R271. Un antiguo rey de la India sentenció a muerte a un hombre, el cual, al conocer la sentencia, suplicó que le fuera condonada y prometió: «Si el rey tiene compasión y me perdona la vida, yo enseñaré a su caballo a volar en el plazo de un año». «Conforme», dijo el rey. «Pero si, al cabo de ese tiempo, el caballo no es capaz de volar, serás ejecutado». Cuando, más tarde, sus familiares le preguntaron preocupados cómo pensaba cumplir lo prometido, el hombre dijo: «En el plazo de un año, el rey puede morir. O puede que muera el caballo. O, quién sabe, puede que el caballo aprenda a volar». R272. El médico, tras examinar detenidamente al paciente, dijo: «Ha tenido usted un ataque de neumonía». «¿Es usted músico, no es cierto?». «Sí», respondió asombrado el paciente. «¿Y toca usted un instrumento de viento?». «Exacto». «¿Cómo lo sabe?». «Elemental, mi querido amigo. Tiene usted una inconfundible lesión de pulmón, y su laringe está inflamada, debido, indudablemente, a que la ha sometido usted a una intensa presión». «Dígame, ¿qué instrumento toca usted?». «El acordeón». Los riesgos de la infalibilidad. R273.
Se celebraba el cumpleaños del párroco, y los niños habían acudido a felicitarle y a llevarle sus regalos. El párroco tomó el paquete, envuelto en papel de regalo, que le entregó la pequeña Mary y dijo: «Ah, ya veo que me has traído un libro». El padre de Mary regentaba una librería en la ciudad. Sí. ¿Cómo lo sabe? El padre lo sabe todo. Y tú, Tommy, me has traído un jersey, dijo el párroco al recoger el paquete que le entregaba. Tommy. El padre de Tommy vendía artículos de lana. Es verdad, dijo el niño. ¿Cómo lo sabe? Ah, el padre lo sabe todo. Y así sucesivamente, hasta que llegó el regalo de Bobby, cuyo envoltorio estaba húmedo. El padre de Bobby vendía vinos y licores. Y el párroco dijo: «Ya veo que me has traído una botella de whisky y que se te ha derramado un poco». Se equivoca, dijo Bobby, no es whisky. Bueno, entonces será una botella de ron. Tampoco. El párroco tenía los dedos mojados y se llevó uno de ellos a la boca, pero no identificó el sabor. ¿Es ginebra? No, respondió Bobby. Le he traído un cachorro. R-274. Debido a una serie de circunstancias, un huevo de águila fue a parar a un rincón del granero donde una gallina empollaba sus huevos. Y así fue como el pequeño aguilucho fue incubado junto con los polluelos. Pasado algún tiempo, el aguilucho, inexplicablemente, empezó a sentir deseos de volar. De modo que le preguntó a mamá gallina: «¿Cuándo voy a aprender a volar?». La pobre gallina era perfectamente consciente de que ella no podía volar ni tenía la más ligera idea de lo que otras aves hacían para adiestrar a sus crías en el arte del vuelo. Pero, como le daba vergüenza reconocer su incapacidad, respondió evasivamente: «Todavía es pronto, hijo mío. Ya te enseñaré cuando llegue el momento». Pasaron los meses, y el joven aguilucho empezó a sospechar que su madre no sabía volar. Pero no fue capaz de escapar y volar por su cuenta, porque su intenso deseo de volar se había mezclado con el sentimiento de agradecimiento que experimentaba hacia el ave que le había incubado. Relatos de autoridad. R-275. Basándose en los informes que le habían dado de él, el califa nombró a Nasruddin consejero mayor de la corte. Y puesto que su autoridad no le provenía de su propia competencia, sino del patronazgo del califa, Nasruddin se convirtió en un peligro para todos cuantos acudían a consultarle, como se evidenció en el siguiente caso. «Nasruddin, tú que eres un hombre de experiencia», le dijo un cortesano, «¿conoces algún remedio para el dolor de ojos?». «Te lo pregunto, porque a mí me duelen tremendamente». «Permíteme que comparta contigo mi experiencia», le dijo Nasruddin. «En cierta ocasión tuve dolor de muelas, y no encontré alivio hasta que me las hice sacar». R-275-A. El médico decidió que había llegado el momento de decirle al paciente la verdad: «Creo que es mi deber decirle que está usted muy enfermo y que no es probable que viva más de 1 o 2 días. Debería usted poner en orden sus asuntos». «¿Hay alguien a quien desearía ver?». «Sí», le respondió el paciente con un hilo de voz. «¿A quién?», preguntó el médico. «A otro médico». R-275-B. En cierta ocasión, un joven escritor le confesaba a Mark Twain que estaba perdiendo la confianza en su capacidad para escribir. «¿No ha experimentado usted nunca esa sensación?», le preguntó. «Sí», respondió Twain. «Una vez, después de llevar casi 15 años escribiendo, de pronto me vino la idea de que no poseía el más mínimo talento de escritor». «¿Y qué hizo usted? ¿Dejó de escribir?». «¿Cómo iba a hacerlo? Para entonces ya era yo famoso». R-276. Un hombre muy rico decidió hacer realidad el sueño de toda su vida: dirigir una orquesta. Para ello contrató a un percusionista, a 3 saxofonistas y a 24 violinistas. En el primer ensayo dirigió tan penosamente que el percusionista sugirió a los demás músicos la idea de largarse todos. Pero uno de los saxofonistas dijo: «¿Y por qué marchamos, si nos paga estupendamente? Además, algo sabrá de música». En el siguiente ensayo, el director era sencillamente incapaz de llevar el ritmo. Con lo cual, el percusionista se puso a golpear los instrumentos con furia. El director golpeó el atril con su batuta para imponer silencio, miró ferozmente a los músicos y preguntó: «¿Quién ha sido?». R-277. Para complacer a un funcionario,
En cierta ocasión Abraham Lincoln firmó una orden de traslado de ciertos regimientos. El secretario de la guerra, Stanton, convencido de que el presidente había cometido un grave error, se negó a cursar dicha orden. Y, por si fuera poco, añadió, Lincoln está loco. Cuando se lo contaron a Lincoln, este dijo, si Stanton ha dicho que estoy loco, debo de estarlo, porque él tiene razón casi siempre. Tendré que ir con cuidado y estudiarlo detenidamente. Y esto fue exactamente lo que hizo. Stanton le convenció de que la orden era un error, y Lincoln se apresuró a revocarla. Todo el mundo sabía que una parte de la grandeza de Lincoln residía en su manera de aceptar las críticas. R-278. Un recluta recibió la orden de hacer guardia a la entrada del campamento, y se le dieron instrucciones en el sentido de que no permitiera pasar a ningún coche que no llevara una determinada banderola. Así fue como detuvo a un coche en el que viajaba un general, el cual ordenó a su conductor que hiciera caso omiso del centinela y siguiera adelante. Entonces el recluta se plantó en medio, fusil en mano, y dijo tranquilamente, «Usted perdone, señor, pero soy un novato». «¿Contra quién debo disparar, contra usted o contra el conductor?» Conseguirás la grandeza cuando prescindas de la dignidad de los que están por encima de ti y hagas que los que están por debajo prescindan de tu propia dignidad. Cuando no seas arrogante con el humilde ni humilde con el arrogante. R-279. Érase una vez un rabino a quien la gente tenía por un hombre de Dios. No pasaba un día en el que no acudiera a su puerta una multitud de personas en busca de consejo, de curación o de una simple bendición de aquel santo varón. Y cada vez que el rabino hablaba, la gente le escuchaba absorta, como bebiendo cada una de sus palabras. Pero había entre sus oyentes un desagradable individuo que no perdía ocasión de contradecir al maestro. Había observado los puntos débiles del rabino y se burlaba de sus defectos, para consternación de los discípulos, que empezaron a mirarle como si fuera la encarnación del diablo. Un día, el diablo, cayó enfermo y, al poco tiempo, falleció. Y todo el mundo respiró aliviado. Externamente reflejaban la debida compunción, pero en sus corazones estaban contentos, porque las inspiradas palabras del maestro ya no serían interrumpidas, ni sus soflamas serían criticadas por tan irrespetuoso hereje. Por eso la gente estaba sorprendida al ver al maestro auténticamente compungido durante el funeral. Cuando, más tarde, un discípulo le preguntó si estaba entristecido por la condenación eterna del difunto, él respondió, no, en absoluto. ¿Por qué iba a entristecerme por nuestro amigo, si sé que está en el cielo? Por quien estaba afligido era por mí mismo. Ese hombre era el único amigo que tenía. Estoy rodeado de personas que me veneran, pero él era el único que hablaba en mi contra. Y me temo que, desaparecido él, vaya a dejar de crecer. Dicho lo cual, el maestro rompió a llorar. Relatos de autoridad. R-280. En cierta ocasión, una mujer acudió al rabino Israel y le hizo saber su secreta aflicción, llevaba 20 años casada y no había tenido ningún hijo. «¡Qué casualidad!», dijo el rabino. «Exactamente lo mismo le ocurrió a mi madre». Y le contó la siguiente historia: durante 20 años, su madre no había tenido ningún hijo. Un día se enteró de que el santo Baal Semtab se hallaba en la ciudad, de modo que le faltó tiempo para ir a la casa donde se alojaba y suplicarle que rezara por ella para que pudiera tener un hijo. «¿Qué estás dispuesta a hacer al respecto?», le preguntó el santo varón. «¿Qué puedo hacer?», replicó ella. «Mi marido es un pobre librero, pero yo sí tengo algo que puedo ofrecerle al rabino». Y, dicho esto, salió corriendo hacia su casa, sacó una ketinke del arca donde había estado celosamente guardada y regresó corriendo a ofrecérsela al rabino. La ketinke, como todo el mundo sabe, es una esclavina que lleva la novia el día de su boda, una preciosa reliquia de familia transmitida de generación en generación. Cuando la mujer llegó, el rabino ya se había marchado a otra ciudad, de modo que ella le siguió. Pero, como era pobre, tuvo que ir andando, y, al llegar, el rabino también había abandonado aquella ciudad. 6 semanas estuvo siguiéndole de ciudad en ciudad, hasta que, finalmente, logró alcanzarlo. El rabino tomó la ketinke y se la donó a la sinagoga del lugar. El rabino Israel concluyó: «Mi madre regresó andando de nuevo hasta su casa, y un año después nací yo». «¡Qué casualidad, verdaderamente!», exclamó la mujer. «Yo también tengo en casa una ketinke, voy a traértela inmediatamente, y si tú se la regalas a la sinagoga, Dios me concederá un hijo». «Ah, no,
querida, dijo apenado el rabino. No funcionará. Hay una diferencia entre mi madre y tú, y es que tú has oído su historia, mientras que ella no tenía un guión que seguir. Cuando un santo ha empleado una escalera, ésta se desecha y no puede ser usada de nuevo. R-281. Un enorme camión, debido a su excesiva altura, había quedado inmovilizado en un paso inferior por encima del cual pasaba la vía férrea. Todos los esfuerzos de los expertos por sacarlo de allí habían sido inútiles, y el tráfico había quedado detenido a ambos lados del lugar en cuestión, formándose un atasco monumental. Había allí un muchacho que intentaba a toda costa llamar la atención del que parecía dirigir la maniobra, pero éste le rechazaba una y otra vez. Al fin, completamente exasperado, el individuo aquel le espetó: «Supongo que quieres decirnos cómo tenemos que hacer este trabajo, ¿no es así?» «Sí», respondió el muchacho. «Les sugiero que quiten un poco de aire a los neumáticos. En la mente de los profanos hay muchas posibilidades. En la de los expertos, muy pocas». R-282. Allá por los años 30, una empresa norteamericana envió una máquina a un cliente del Japón. Un mes más tarde, la empresa recibió un cable: «Máquina no funciona. Envíen a alguien repararla». La empresa envió a un experto al Japón. Pero, antes de que tuviera la oportunidad de examinar la máquina, la empresa americana recibió un segundo cable: «Hombre demasiado joven. Envíen hombre mayor». Y la respuesta de la empresa fue: «Preferible sírvanse de él. Él inventó máquina». R-283. Un ciempiés consultó a una lechuza acerca de un dolor que sentía en las patas. La lechuza le dijo: «Tienes demasiadas patas. Si te convirtieras en un ratón, solo tendrías 4 patas. Y una 25ª parte del dolor». «Esa es una gran idea», dijo el ciempiés. «Pero ahora dime cómo puedo convertirme en un ratón». «Hombre, no me molestes con detalles de simple ejecución», dijo la lechuza. «Yo solo estoy aquí para establecer la política a seguir». R-284. Un gran pintor le pidió a un amigo médico que fuese a ver lo que él creía que era su mejor obra. El médico sometió la obra a un cuidadoso examen, tomándose tiempo para ver cada uno de los detalles. Al cabo de 10 minutos, el artista empezó a inquietarse. «Bueno, ¿qué te parece?», preguntó todo nervioso. «Parece tratarse de una neumonía doble», respondió el médico. R-285. Los peligros de fiarse de un experto. Un hombre recibió una nota de un amigo escrita de un modo absolutamente ilegible. Tras ímprobos esfuerzos por entenderla, al fin se le ocurrió solicitar la ayuda del farmacéutico. Este estuvo todo un minuto examinando fijamente la nota, luego tomó una gran botella de color oscuro de la estantería, la puso sobre el mostrador y dijo: «Son $2». Relatos de autoridad. R-286. Un grupo de estudiantes estaba bastante descontento de la baja calidad de la cerveza que se servía en la cafetería. Algunos de ellos tuvieron la brillante idea de echar un poco de aquella cerveza en un frasco y enviarla al laboratorio del hospital, esperando averiguar su composición. Al día siguiente recibieron una nota que decía: «Su caballo padece ictericia». R-287. En cierta ocasión, un discípulo le dijo a Confucio: «¿Cuáles son los ingredientes fundamentales de un buen gobierno?». Le respondió Confucio: «Alimentos, armas y la confianza del pueblo». «Pero, si tuvieras que prescindir de uno de esos 3 ingredientes», siguió preguntando el discípulo, «¿de cuál de ellos prescindirías?». «De las armas». «¿Y si tuvieras que prescindir de uno de los otros 2? «De los alimentos». «Pero, sin alimentos, la gente moriría». «Desde tiempo inmemorial», dijo Confucio, «la muerte ha sido el destino de los seres humanos. Pero un pueblo que ya no confía en sus gobernantes está verdaderamente perdido». R-288. Cuando, debido a un accidente, el cacique de la aldea perdió el uso de sus piernas, tuvo que caminar con muletas. Poco a poco, fue aprendiendo a moverse con rapidez, llegando incluso a bailar y a realizar pequeñas piruetas, para regocijo de sus vecinos. Luego se le metió en la cabeza la idea de adiestrar a sus hijos en el uso de las muletas, no tardando en convertirse en un símbolo de prestigio en aquella aldea el caminar con muletas, y al cabo de poco tiempo, todo el mundo caminaba de ese modo. Pasadas 4 generaciones, no había nadie en la aldea que caminara sin muletas.
La propia escuela incluía en su currículum un curso de muletería teórica y aplicada, y los artesanos de la aldea se hicieron célebres por la calidad de las muletas que fabricaban. Llegó incluso a hablarse de crear unas muletas accionadas electrónicamente. Un día se presentó un joven turco ante los jefes de la aldea y les preguntó por qué todo el mundo caminaba allí con muletas, a pesar de que a todos les había dado Dios unas piernas para caminar. A los ancianos les hizo gracia que aquel insolente joven se considerara más listo que ellos, y decidieron darle una lección. «¿Por qué no nos enseñas cómo se hace?», le dijeron. «De acuerdo», dijo el joven. Y se determinó que la demostración tuviera lugar el sábado siguiente, a las 10 en punto de la mañana, en la plaza de la aldea. Allí estaba todo el mundo cuando llegó el joven al centro de la plaza caminando con ayuda de unas muletas, y cuando el reloj de la aldea comenzó a dar la hora, el joven se irguió y soltó las muletas. La multitud guardaba un expectante silencio mientras él daba un enérgico paso adelante. Y caía de bruces. Con lo cual, todos se confirmaron en su creencia de que era absolutamente imposible caminar sin ayuda de unas muletas. R289. Mientras el fabricante de ruedas hacía su trabajo en un extremo de la enorme sala, el príncipe Juan de Chey leía un libro en el otro extremo. Dejando por un momento el escoplo y el mazo, el fabricante de ruedas llamó la atención del príncipe y le preguntó qué libro estaba leyendo. ¿Y están vivos esos sabios?, le preguntó el otro. Oh, no, dijo el príncipe. Todos ellos han muerto. Entonces, lo que estás leyendo puede no ser más que los residuos y las heces de personas desaparecidas, dijo el ruedero. ¿Cómo te atreves tú, un fabricante de ruedas, a criticar un libro que yo estoy leyendo? Explica lo que has dicho o morirás. Verás, dijo el otro, desde mi punto de vista de fabricante de ruedas, así es como yo lo veo, cuando yo estoy haciendo una rueda, si el ritmo de mis golpes es demasiado lento, los cortes son profundos, pero no uniformes, y si el ritmo es demasiado rápido, los cortes son uniformes, pero no profundos. El ritmo adecuado, ni demasiado rápido ni demasiado lento, no lo coge la mano si no le viene dictado por el corazón. Es algo que no puede expresarse con palabras, requiere un arte que yo no puedo transmitir a mi hijo. Por eso es por lo que no puedo dejar que haga él mi trabajo, y aquí me tienes todavía, a mis 75 años, haciendo ruedas. En mi opinión, lo mismo ocurre con los que nos han precedido. Todo lo que era digno de ser transmitido murió con ellos, el resto lo pusieron en sus libros. Por eso decía que lo que estás leyendo son los residuos y las heces de personas desaparecidas. R290. Antiguamente era habitual en el Japón usar faroles de papel. Un papel que protegía una vela encendida, todo ello sujetado por varas de bambú. Sucedió que un ciego fue a visitar a un amigo y, como se hizo tarde, éste le ofreció un farol para que regresara a su casa. Lo cual hizo reír al ciego. Para mí es lo mismo el día que la noche, le dijo. ¿Qué voy a hacer yo con un farol? Su amigo le replicó, es verdad que no necesitas ver el camino hacia tu casa. Pero el farol puede servirte para disuadir a alguien que quisiera atracarte en la oscuridad. De modo que el ciego tomó el farol y salió. Al poco rato, alguien tropezó con él, haciéndole perder el equilibrio. ¿Eh? ¿Por qué no va con más cuidado, amigo?, gritó el ciego. ¿Es que no ha visto el farol? Hermano, dijo el otro, su farol está apagado. Es más seguro andar con la propia oscuridad que con la luz de otro.